Pues han condenado a don Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, por enchufar al hermano del señor Pedro Sánchez. Ambos son inhabilitados y aunque la sentencia aún no es firme, en caso de que lo acabe siendo, tampoco tendrá muchas consecuencias, habida cuenta de que el señor Gallardo hacía un tiempo que estaba muerto políticamente hablando y en el caso del señor David Sánchez estaría loco si quisiera volver a trabajar para una administración pública. Durante el juicio, el señor Gallardo dijo que había sido víctima de un juicio mediático paralelo. Es bastante certero y, de hecho, hay muchos medios de comunicación y muchos comunicadores que podrían ser equiparados con fiscales por el celo con el que han informado de este caso. Pero si jugamos a eso, estará de acuerdo el señor Gallardo que también ha habido unos cuantos medios de comunicación que han trabajado como abogados defensores. Yo cuando leía el artículo de la señora Ángeles Caballero en El País, donde decía que el señor Gallardo había sido condenado a prevaricación sin pruebas, no podía evitar recordarme aquel famoso artículo cuando se produjo la sentencia del caso Gal del señor Pérez Royo diciendo desde El País que se condenaba al señor Barnuevo Ibera sin pruebas. No sé si lo seguirá sosteniendo a día de hoy, que aquella condena fue sin pruebas. Pero desde el principio hubo importantes comunicadores que ponían argumentos en defensa tanto del señor Gallardo como del hermano del presidente del gobierno. Por ejemplo, don Ignacio Escolar decía el clásico, pero si todos lo hacen. Que sí, que posiblemente se había contratado de manera arbitraria con un cargo creado ad hominem, pero que eso lo hacían todas las diputaciones. Alucinante. Y sobre la contratación en sí, esto es una plaza de libre discreción. Es decir, no es un concurso público, no es una plaza de funcionario de por vida, es uno de los muchos cargos de libre disposición que tienen esta administración y todas las administraciones de España. Y podemos entrar a discutir si nos parece bien, mal o regular que en las administraciones públicas existan plazas que se puedan elegir desde los cargos políticos de manera discrecional. Pero de ahí a convertirlo en casa judicial, en fin, me parece que va un rato largo. Estoy convencido de que lo que dice es verdad, pero no estoy seguro si es el mejor argumento. De hecho, yo cuando pienso en presidente de la Diputación que coloca gente, me acuerdo especialmente porque ya hubo un presidente de la Diputación muy famoso, el señor Baltar, creo que de Orense, el cacique bueno, y me acuerdo de que sus contrataciones fueron polémicas porque también fue condenado por ellas, y una condena muy parecida, 9 años de inhabilitación. A sentenza desestima a petición do PSOE para que pague os 700.000 euros que gastou a institución nesas contratacións, pero a xuíza fai varias referencias a que Xosé Luís Baltar actuou desde a Deputación como se fose unha empresa privada. A xuíza non cree que, como declarou o expresidente na vista oral, descoñecera os trámites de contratación. Considera que despois de 22 anos no cargo e ter que aplicar unha ordenanza de persoal que el mesmo aprobara en 2004, tiña que saber o que facía. A sentenza de 9 anos de inhabilitación non terá ningunha consecuencia para Xosé Luís Baltar porque está xubilado, abandonou totalmente a actividade política e mesmo deixou de militar no Partido Popular. Y creo recordar que el señor Escolar estaba entre los que en ese momento le parecía muy mal. Pero los comentaristas que más han insistido en la inocencia de los condenados durante todo el proceso han sido los de Televisión Española, donde se dejó claro que si había una víctima de este caso era el pobre señor don David Sánchez al que habían hundido la vida. Que a una persona que le han arruinado la vida, que a ver de qué trabaja este señor, que le han expuesto de una forma por ser el hermano del presidente de un gobierno progresista. Es un argumento irrebatible, o sea, un pobre hombre solo porque le colocan en un cargo aparentemente fantasmal por el que cobraba sin tener que ir al trabajo ni hacer nada. Y vienen unos periodistas miserables que lo cuentan, unos abogados aún más miserables que lo llevan a la justicia, unos guardias civiles que lo investigan, que deben ser aún más miserables, y unos jueces, los más miserables de todos, que encima los inhabilitan con una sentencia. Que a una persona que le han arruinado la vida. Pero si hay una periodista que ha puesto celo durante todo este proceso en defender a los acusados, más aún que su abogado, que era este señor, sería, yo creo, la conductora de La Hora de la 1, la señora Silvia Encherrondo de Televisión Española. Lo que están investigando con todo ese aparataje de delitos del que ya se han caído dos, uno de instrucción y ahora otro durante el juicio, es si se le enchufó al hermano del presidente del gobierno por ser presidente del gobierno hace 10 años. Lo que sucede es que hace 10 años Sánchez no era presidente del gobierno. Es que hace 10 años Sánchez no estaba ni en la Secretaría General del partido. Le habían apeado y estaban en ese viaje, recordarán ustedes, por intentar buscar el apoyo de la militancia para regresar a la Secretaría General del Partido Socialista.
Pero en este caso, Sánchez no era presidente del gobierno y no era secretario general del PSOE. Y él decidió apostar a un caballo que todavía no era ganador, pero por sí lo era, tenía un favor que ofrecer: el nombramiento de coordinador y la entrada en la Diputación del hermano. Además aparece hasta con Begoña Gómez en octubre del 2015. Es importante porque la fecha son de las primeras primarias que gana, las primeras primarias en las que se presenta Pedro Sánchez. Ella tenía muy claro que este caso había comenzado básicamente por dos cosas: por la ultraderecha, a través del grupo fascista de Manos Limpias, y periodistas mentirosos, esos buleros, esos falsos periodistas que no son tan auténticos como ella. El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, la presenta Manos Limpias. Ahí está. Y la presenta basándose en recortes de prensa y se demuestran enseguida que son falsos. ¿Qué dirán ustedes? ¿Cómo pueden ser recortes de prensa y que digan mentiras? Bueno, pues son recortes de prensa de periodistas que mintieron. Y la información es falsa. Y con esa información va al juzgado y el juzgado dice en instrucción: pues vamos a investigarlo. Que por esto no, pero vamos a investigarlo, y acaba saliendo otro delito. Solo le pongo un pero a esa afirmación, y es que con la hemeroteca en la mano, quien desveló en primer lugar, al menos de manera pública, este caso, no fue ni Manos Limpias ni esos digitales buleros a los que tiene tanta manía, sino el partido político Podemos. Fue Podemos quien en 2017 denunció que se había contratado de manera irregular al hermano del señor Pedro Sánchez. Y lo puede comprobar la señora Incharrondo si mira la propia hemeroteca de Televisión Española. Podemos acusa hoy al PSOE de convertir a la Junta en una agencia, dice, de colocación de amiguetes. Palabras de Álvaro Jaén por la contratación de David Sánchez Pérez Castejón, hermano del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como coordinador de actividad de conservatorios de música en la Diputación de Badajoz. Asegura que es un puesto que no existía y que la selección se ha hecho sin exigir titulación y mediante entrevista a unos 12 candidatos. Podemos ha registrado hoy una solicitud de información para conocer los motivos para crear este puesto, las actas del tribunal y la valoración de cada candidato. Y estamos muy cansadas y muy cansados de que los recursos de los extremeños sean moneda de cambio para hacer carrera política. Y muy cansados y cansadas de ver cómo al final el presidente de Diputación, Miguel Ángel Gallardo, es el que al final pone el sello para que se contrate al hermano de Pedro Sánchez para un puesto que no existía, sin tribunal, sin puntos y sin exigencia de titulación específica. Uno de los testigos que perjudicó mucho al señor David Sánchez y al señor don Miguel Ángel Gallardo fue una de las personas que también aspiró a ese cargo que le acabaron dando al señor David Sánchez, y que declaró que le dijeron durante el proceso que el cargo ya tenía una persona asignada y que le parecía que quedó claro durante el proceso que los candidatos a ese cargo no jugaban en igualdad de condiciones. Estaba y está en el testimonio de una mujer directora de orquesta que también optaba a aquel puesto que terminó ocupando David Sánchez. Esta misma persona que me enseñó las bases y me animó a presentarme, pues porque era algo que me interesaba realmente el puesto, me comentó, o sea, me mandó un WhatsApp pocos días antes de la entrevista, como 2 o 3 no más, y me dijo que ya sabía para quién era el puesto de trabajo, que era para el hermano de Pedro Sánchez. Yo veo una desigualdad, una falta de oportunidad o una igualdad, que no había igualdad de oportunidades. Hubiera sido bastante lógico que doña Silvia Incharrondo entrevistara al abogado del señor David Sánchez a que dijera que le parecía que esa señora no tenía credibilidad porque ha tardado mucho en decirlo y además ha dicho que en el fondo no le iba la vida en ello. Pero la señora Silvia Incharrondo decidió que para qué llamar al abogado si lo podía decir ella misma. De las candidatas para ese puesto que finalmente se quedó el hermano del presidente del gobierno, se le adjudicaron a David Sánchez, insistió ante el juez en que no hubo igualdad de oportunidades y cuando le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué no denunció? Dice, bueno, yo ya tenía trabajo, tampoco veía que fuese conmigo. No se puso de acuerdo con los otros candidatos en presentar una denuncia. En primer lugar, porque tenía mi trabajo, tampoco es que me fuese la vida en ello. Tampoco es que le fuese la vida en ello. Entonces dirán ustedes, ¿y cómo comenzó la causa? ¿No? Porque si aquí los que se sentían afectados no veían que les fuese la vida en ello. Otro de los testimonios que más perjudicó al señor David Sánchez fue el del famoso
señor Balas, el jefe de la UCO de la Guardia Civil, que es el que llevó la investigación y concluyó que el cargo se había creado expresamente para el hermano del señor Pedro Sánchez. Sin uniforme, vestido de civil, ha sido el único momento en el que hemos visto al teniente coronel Balas, porque en sala no nos lo han mostrado. Para el investigador principal del caso, la Diputación creó el puesto para David Sánchez. Parece que sí, que estaba predeterminado. Y todo partiría, según la UCO, de una decisión política del entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Da el pistoletazo para que se active. Que fue en contra, dice el investigador, del criterio inicial de los conservatorios. Hay otras cuestiones que nos llaman la atención, es esa creación con esa urgencia. A la UCO también le extrañó un mensaje de David Sánchez preguntando por un alquiler en Badajoz con el proceso de selección sin concluir. Una información que llegó a los investigadores porque el dueño del inmueble tiene un hijo policía que se lo contó a la UCO. Y así Silvia Charrondo vino a decir que el señor Balas, el gran amigo de la señora Leire Díaz, no tenía ningún tipo de credibilidad porque era alguien que cometía muchos errores en sus investigaciones. Algo que, insisto, hubiera sido muy lógico que entrevistar al abogado para que lo dijera él, pero la señora Charrondo no quería entrevistar al abogado, quería decirlo ella misma porque quería ejercer ella como abogado. Acciones policiales y tal. Estamos hablando del teniente coronel Balas, un miembro de la UCO. Él está... Lo cierto es que bueno, él está al frente de distintas investigaciones, Jordi. Está en la del hermano del presidente del gobierno, está en la de Leire Díez, está en la del fiscal general del Estado. Por supuesto, todo el respeto, ¿no?, decía Maite, como investigador, pero es que ha cometido errores de bulto. En el caso del fiscal general del Estado, cortó una conversación que cortando sobre Pilar Rodríguez, ¿no?, que estaba en la fiscalía, que claro, cortando esa conversación daba la sensación que de alguna forma estaba implicada. Pero claro, cuando se descubre toda la conversación, es que la señora había ido al oftalmólogo y le decía el otro compañero, vuelve pronto que te necesitamos, pero Balas se quedó con vuelve pronto que te vamos a necesitar. Es que quiero decir, porque muchas veces, Jordi, es importante también conocer la relación de los investigadores, de los investigados y también de un historial, digamos, de ciertos errores en la investigación que puede tener una persona como el teniente coronel Balas. Pero si hay una secuencia que ha perjudicado mucho al señor don David Sánchez fue el interrogatorio durante la instrucción en el que no supo ubicar la oficina de trabajo en la Diputación de Badajoz. Telemadrid ha tenido acceso a la declaración del hermano de Pedro Sánchez. Asegura que no ha recibido trato de favor. Sin embargo, no ha sabido explicar cuál es su trabajo. Escuchen. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Ni dónde se encuentra esa oficina. Pues no le podría decir. Ni cuáles son sus compañeros. ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Pues no le podría decir qué puesto tiene. Sobre la solicitud de teletrabajo, esta que ven aquí, no la recuerda. ¿Quiere usted que se lo enseñe? No recuerdo que haya solicitado yo teletrabajo. En esa declaración, David Sánchez asegura que no para de trabajar. ¿Cuántos días trabaja usted a la semana, don David? Pues si tiene 7. Si de repente lo ampliamos, pues trabajaré. No tengo inconveniente en trabajar. Eso sí, lleva sin hablar con la directora del conservatorio que coordina desde 2019. Según la señora Charrondo, decir que el señor David Sánchez no fue capaz de decir dónde estaba su oficina de trabajo es un bulo. ¿Por qué es un bulo? Porque hubo una segunda declaración después de esa donde ya sí recordó dónde estaba. Quizá porque se lo había preparado mejor la segunda declaración que la primera declaración. Pues según ella, no hay que decir, bueno, primero en la primera declaración no lo sabía, en la segunda ya sí. No, hay que decir, lo sabía. Y si dices que la primera declaración no lo sabía, es un bulo. En cambio, no es un bulo intentar dar a entender que todo ocurrió en una misma declaración y es que se estaba recortando la parte en la que se ponía la parte en la que no se acordaba y se cortaba la parte en la que sí se acordaba, que es lo que doña Silvia Charrondo quiso dar a entender en su programa. Se filtró una parte de la declaración de David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, en la que él decía que no se acordaba de dónde estaba su despacho. Se filtró esa parte y a raíz de eso creció un bulo que decía que el hermano del presidente del gobierno no sabía dónde trabajaba. Porque yo sí he visto la declaración completa. Vi una parte que quisieron dar cuando titubeaba y luego ya se nos dio otra parte un poquitito mayor donde él conocía perfectamente dónde estaba. Así se fue creciendo un bulo. No, fueron días distintos. Fueron días diferentes. Fueron días diferentes, fue la segunda declaración donde él ya aclara... No hubo bulos es que en cuanto a la mi cometido primera. era coordinar
coordinar una serie de conservatorios y yo me movía mucho. En la primera no se lo preparó y en la segunda probablemente sí. Bueno, pero sí sabía dónde estaba. Sí, en la segunda declaración sabía. Por poner el panorama completo. Silvia, porque en la luego... segunda declaración ya sabía dónde estaba pero... el despacho, en la segunda. Pero en su currículum bien podrá añadir que además de ser una gran periodista y una gran comunicadora, es una gran abogada defensora. Y además, en el caso del juicio de don David Sánchez, ha sido una abogada muy barata porque su minuto la ha pagado el conjunto de los ciudadanos. De algún modo se echa la red al mar y aunque no caiga el pescado grande, aunque sea una sardinilla, cae.